el chat no lo voy a ver. Bien. Entonces. Profe, disculpe, Ezequiel Godoy habla. Sí. Sí, Ezequiel, ¿cómo estás? Sí. ¿Me escucha? Sí, esta es la primera clase que estoy. ¿Y qué ejercicio están haciendo? Estamos en el ejercicio 1, finalizando el ejercicio 1. O sea, estamos en la posición financiera segunda versión del ejercicio 1. Puntualmente habíamos hecho el primer trimestre y estamos por empezar a analizar el segundo. Bien, antes... Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna duda con lo que vimos hasta acá? Antes de avanzar, ¿alguien se quedó con alguna duda con lo que es la evolución de cuentas por cobrar, la evolución de las deudas comerciales, el presupuesto financiero, la posición financiera primera versión y la posición financiera segunda versión, por lo menos hasta lo que vimos hasta acá? Bien. Por favor, si surge alguna duda, me interrumpen y lo vemos. Como habíamos dicho, la posición financiera segunda versión la hacíamos con el objeto de financiar los eventuales déficits o necesidades de liquidez que yo haya detectado en mi posición financiera primera versión, ¿sí? En la primera versión, en este caso, yo detecté déficit en el primero, segundo y tercer trimestre. O sea, claramente me va a faltar plata no, inclusive hasta en el cuarto trimestre, ¿sí? Porque acumulativamente no llegaba a financiar los déficits que arrastré en los 3 primeros trimestres con el saldo positivo del cuarto trimestre. Entonces, claramente iba a necesitar buscar financiamiento para poder no caer en situaciones de iliquidez. Para eso hacíamos la posición financiera segunda versión. En esa posición financiera segunda versión, lo que hacemos es justamente ir analizando en paralelo mi posición financiera con el adelanto en cuenta corriente. En la posición financiera voy a ir determinando el monto de utilización que voy a tener, es decir, cuánta plata le voy a pedir al banco para cubrir mis déficits, y en la cuenta corriente voy a ir haciendo la evolución de esa deuda, ¿sí? También en la posición financiera segunda versión, también puedo ir analizando cuánto puedo devolver eventualmente al banco si es que tengo algún periodo de superávit, contemplando no solo la plata que le pedí prestado, sino también los intereses que se fueron devengando. Por eso es importante ir haciendo los dos cuadros en paralelo. En la clase anterior habíamos visto el primer trimestre, donde veíamos que de la posición o del presupuesto financiero, veíamos que el primer trimestre me generaba un saldo negativo de menos 18 pesos, es decir, me iba a demandar recursos financieros por una cuantía de 18 pesos. Y también el enunciado nos decía que nosotros empezamos con un saldo de caja de 35 pesos. De contrastar esos dos valores, veíamos que íbamos a tener, llegábamos a un saldo acumulado de 17 pesos. Pero yo tengo un saldo mínimo de caja de 25, o sea, yo por política de la empresa no quiero tener nunca menos de 25 pesos en mi caja. Entonces esto ya me marca a mí una necesidad de financiamiento. ¿De cuánto va a ser esa necesidad de financiamiento? Los 17 que quiero tener, perdón, los 25 que quiero tener, menos los 17 que tengo. Puntualmente son 8 pesos, ¿sí? Esos 8 pesos los cargo en mi posición financiera primera versión para llegar a un saldo acumulado de 25, que si le resto mi saldo mínimo, llego a un superávit o déficit igual a 0. Como yo tomo plata, y recuerden que siempre en estas proyecciones yo contemplo la premisa de que cuando pido prestado al inicio y cuando devuelvo al final, ¿sí? En este caso yo voy a contemplar que tomé los 8 pesos al inicio del trimestre. Entonces tengo que contemplar también los intereses que se vengaron durante todo ese trimestre. Puntualmente, como el enunciado nos dice que la tasa de interés es de un 3% trimestral, estos intereses van a ser de 8 por 0,09, ¿sí? Del 9% trimestral. Es así que llegamos a estos 0,72 de intereses devengados y llegamos a un saldo final de 8,72. O sea, yo termino el primer trimestre debiéndole al banco 8,72 o 8.720 pesos, ¿de acuerdo? Si lo quieren ver como miles de pesos. Por favor, si hay alguna duda, si algo no se entiende, no duden en interrumpirme y lo vemos, ¿sí? Yo voy avanzando mientras tanto. Pasamos al segundo trimestre, donde el análisis no difiere mucho del primero. Yo empiezo contemplando la primera incógnita de saldo del periodo, que este saldo del periodo surge del presupuesto financiero y sabíamos que era de menos 39 pesos, ¿sí? A ese saldo del periodo tengo que contrastarlo con mi saldo anterior. Y ahora yo les pregunto, ¿de cuánto sería mi saldo anterior?
Si algún valiente se anima a desilenciar el micrófono y me habla. Bueno, en verdad está acá la solución, pero lo que me interesa que usted diga, ¿por qué este 25? ¿Por qué no 0? Porque si yo terminé superávit o déficit igual a 0. ¿Alguien lo sabe? Sería por el saldo mínimo. Es por el saldo acumulado, en verdad. El saldo acumulado me va a marcar mi posición efectiva de dinero. ¿Cuánta plata yo tengo en la cuenta? El saldo acumulado. Como yo exigía un saldo mínimo de 25, llegué a un superávit o déficit igual a 0. Pero lo que me indica cuánta plata tengo en mi cuenta o en mi caja, en este caso, es el saldo acumulado. Por eso, el saldo anterior va a ser de 25. Si yo eventualmente acá terminaría, no sé, con un saldo acumulado de 30 y mi saldo mínimo es 25, por ende termino con un déficit de 5, mi saldo anterior va a ser de 30. Son los 30 pesos que tenía en caja. Esto se quiere, el superávit o déficit, dicho en otros términos, sería lo que me sobra una vez reservado mi saldo mínimo de caja. ¿Sí? En este caso no me sobra nada porque tengo exactamente mi saldo mínimo de caja. ¿Sí? Pero lo que me interesa que usted acá es que el saldo anterior lo tengo que sacar del saldo acumulado, porque el saldo acumulado es lo que indica mi real posición de dinero. ¿Sí? Entonces, entendido esto, tenemos que ver si llego a cubrir mi saldo mínimo de caja. Claramente no. Si el segundo trimestre me iba a arrojar un saldo negativo, es decir, que me iba a demandar recurso financiero por una cuantía de 39 pesos, y yo empecé el cuatrimestre con un saldo de 25, que es solo mi saldo mínimo de caja, claramente voy a necesitar financiamiento para poder llevar adelante este trimestre y que me sobren los 25 pesos que pretendo que me sobren. ¿De cuánto va a ser mi necesidad financiera? Y deberíamos hacer menos 39 más 25 y contrastarlo con los 25 pesos que yo quiero tener como mínimo de caja. Va a surgir 39, claramente, o sea, yo quiero quedarme con 25 pesos. Necesito 39 para sobrellevar mi operativo desde el punto de vista financiero y son los 39 que tengo que ir a pedir al banco. ¿Sí? Entonces, con eso determino cuál sería mi utilización. Yo al banco tengo que ir y pedirle al principio del segundo trimestre 39 pesos como para poder pagar mis compromisos financieros del segundo trimestre y quedar con un saldo mínimo de caja de 25 pesos. ¿Sí? Así que completo o contemplo una utilización de 39 pesos para llegar a un saldo acumulado de 25, menos 39, más 25, más 39, quedamos con un saldo acumulado de 25, que si lo contrasto o sí, lo someto al análisis de mi saldo mínimo de caja, llego a un superávit o déficit igual a 0. Con eso terminé lo que sería la posición financiera segunda versión del segundo trimestre. Ahora tengo que ver qué pasó en el banco, ¿sí? Por eso voy al análisis del adelanto en cuenta corriente. En el análisis del adelanto en cuenta corriente yo me encuentro que empecé con un saldo de 8,72. Es lo que le debía al banco al cierre del primer trimestre. Y también sé, por lo que vimos recién en la segunda posición financiera del segundo trimestre, que yo le pedí al banco al inicio 39 pesos más. Quiere decir que yo empecé el segundo trimestre con una deuda al banco de 8,72 más 39. Una deuda de 47,72. Que esa deuda va a devengar intereses durante todo el trimestre. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular esos intereses? Hacer 47,72 por 0,9, por mi tasa trimestral del 9%. Es así que llego a intereses de 4,29 pesos, ¿sí? Y este dato a mí me sirve para saber justamente el saldo final, que me viene a indicar cuánto yo le debo al banco al final del segundo trimestre. Le voy a deber los 8,72 que le debía al final del trimestre anterior, más los 39 pesos que le pedí al inicio del trimestre, más los 4,29 que se devengaron durante todo este trimestre. Es decir, que yo voy a este trimestre debiéndole al banco 52,01. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se entendió este tema de la llevada en paralelo de la posición financiera segunda versión y el adelanto en cuenta corriente, el devengamiento de intereses, cuándo tomo, cuándo cancelo? ¿Alguna duda con eso? Por favor, acá en el chat nomás si quieren. Si profe se entiende. Bien. Bueno. Bien, entonces sigo. Pasamos entonces a lo que sería el tercer trimestre. En el tercer trimestre empiezo analizando el saldo del periodo. Ese saldo del periodo, como bien veíamos en nuestra posición, en nuestro presupuesto financiero, iba a ser de menos 148. Es decir, que yo voy a tener compromisos financieros
por 148 más que mis ingresos financieros. Es decir, voy a tener que pagar 148 pesos más de lo que me va a ingresar. Me genera un déficit, me genera una necesidad de recursos financieros. A eso lo tengo que contrastar con mi saldo anterior. ¿Cuánto va a ser mi saldo anterior? Como bien decíamos recién, lo que yo tenía mi saldo acumulado, que son los 25 pesos que tenía de saldo acumulado. Así llego a lo que sería mi posición financiera o cuántos recursos tengo para hacer frente a lo que sería mi saldo mínimo. En este caso, si yo arranco con menos 48, menos 148, me está indicando de que yo financiar por lo menos en 148 pesos para poder llevar adelante ese trimestre. Pues sería la plata que le tengo que pedir al banco para terminar este trimestre con al menos los 25 pesos que quiero tener como saldo mínimo de caja. Entonces, cargamos estos 148 como una utilización. Yo tengo que pedirle al banco los 148 pesos que me faltaban para poder llevar adelante mi trimestre financiero, ¿sí? Lo cargo como utilización y veo a qué saldo acumulado llego. Menos 148, más 25, más 148, llego a un saldo acumulado de 25 que coincide con mi saldo mínimo de caja, por ende tengo un superávit o déficit igual a 0, ¿sí? Una vez que hice este análisis y sé cuánto le voy a pedir al banco, voy al adelanto en cuenta corriente y veo cuánto le voy a quedar debiendo al banco al final de este cuatrimestre, perdón, de este trimestre. Y entonces, para eso tengo que partir del saldo de inicio. ¿Cuánto le debía al banco al inicio del trimestre? 52,01. Otro análisis que tengo, otra incógnita que tengo que resolver es cuánto le pedí al banco de más, la utilización, 148 pesos. Y la tercera incógnita que tengo que resolver es cuánto interés se devengó en ese periodo. ¿Cuánto va a ser esto? Los 52,01 que le debía al inicio, más los 148 que le pedí prestado también al inicio, por la tasa de interés del 9% trimestral. Eso me da, sería 200,01, que sería la suma de 52,01 más 148, por 0,09, eso me da 18 pesos de interés. Y es así que llego a un saldo final de 118,01, es decir que yo, al final del tercer trimestre, le voy a deber al banco 118,01, ¿sí? Capital e intereses incluidos. Espérenme un segundito, voy a correr una cortina porque está bajando el sol y me está matando. Un segundo, por favor. Muy bien. Bien, disculpen la interrupción. Bien, entonces con eso terminamos lo que sería el análisis del tercer trimestre, tanto contemplando mi posición financiera segunda versión, donde voy a ir, como decíamos la clase anterior, concatenando saldos y ver cómo yo voy a ir financiando mis déficits, y mi adelanto en cuenta corriente, donde yo justamente voy a ver qué efecto tiene justamente financiar esos déficits, cuánto yo le voy a ir debiendo al banco a medida que le voy pidiendo plata y se van devengando intereses, ¿sí? Entonces, terminamos con este tercer trimestre, pasamos al cuarto trimestre. Primero, desde el punto de vista de la posición financiera segunda versión. Empezamos analizando saldo del periodo. Este dato lo sacábamos de el Profe, sí. Disculpe, se lo está escuchando un poco mal. Ah, bien. ¿Cortado o mal como de lejos? Sí, como de lejos. Ah, puede que me haya quedado mal el micrófono. Un segundo. Bien, ahí se me escucha un poquito mejor. Sí, ahí está mejor, profe. Perfecto, muchas gracias Maya por la aclaración. Bien, entonces decía que empezamos analizando el cuarto trimestre, empezando desde la posición financiera, ¿sí? En la posición financiera nosotros partíamos del saldo del periodo, que esto iba a salir del presupuesto financiero. ¿Qué veíamos acá? Que en este trimestre íbamos a tener un superávit, ¿sí? O sea, el saldo del periodo iba a ser positivo. ¿Esto qué me quiere decir? Que me va a entrar más plata de la que me va a salir en ese periodo. ¿En qué cuantía? En 120 pesos. Eso me está marcando que si yo ya tengo la plata para cubrir mi saldo mínimo de caja, que es el saldo que arrastro del periodo anterior, voy a tener capacidad suficiente para devolverle al banco todo o parte de lo que le vine prestando. Entonces, acá, antes de ver cuánto le voy a devolver, lo que tengo que hacer es primero determinar cuánto le debo.
porque acuérdense que nosotros devolvíamos al final del periodo, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cuántos intereses se van a devengar en este periodo, ver qué deuda tengo al final de este periodo y ver si me alcanza para cancelar todo o parte de esa deuda. Es así que dejamos en stand-by la posición financiera segunda versión acá, en saldo anterior, sabiendo que tenemos en total 152 pesos y vamos a ver cuánto le vamos a deber al banco. Para eso vamos al adelanto en cuenta corriente, empezamos con saldo al inicio de 118,01. Pero yo quiero saber cuánto le voy a deber al banco al final, no al inicio. Entonces tengo que computar los intereses, haciendo 118,01 por el 9% trimestral. Es así que veo que se devengaron intereses por 19,62. Es decir, que el total de mi deuda al final del cuarto trimestre, perdón, va a ser de 237,63 pesos. Claramente no me va a alcanzar para devolver toda la deuda. Entonces voy a ver, bueno, cuánto puedo devolver para achicar la misma. Vuelvo a mi posición financiera, segunda versión, y analizo. Tengo 127 de este periodo y tengo 25 del periodo anterior. Eso en total es 152, pero yo tengo un saldo mínimo de caja de 25. Es decir, yo de lo único que podría disponer para eventualmente hacer una cancelación en el banco son de los 127 pesos. Entonces, esos van a ser los recursos financieros que voy a destinar a cancelar mi deuda al banco. Y así voy completando mi posición financiera segunda versión, haciendo saldo del periodo, 127, saldo anterior 25, cancelación 127, de modo tal que mi saldo acumulado quede en 25 y si le resto mi saldo mínimo de caja, quede en un superávit o déficit igual a 0. Es decir que llegué a cubrir mi saldo mínimo de caja y no me sobró ni un peso, ¿sí? Y por último, para finalizar este análisis, tengo que volver al adelanto en cuenta corriente y cargar esa cancelación. Yo sé que al banco entonces le voy a cancelar 127 pesos al final del cuarto trimestre. Y sabiendo que empecé con una deuda de 118,01, que se devengaron intereses de 19,62 durante el trimestre, y que al final del trimestre hice una cancelación de 127, puedo determinar cuánto le quedé debiendo al banco al final de este trimestre, haciendo 118,01 más 19,62 menos 127. Es así que llego a un saldo final de 110,63. Es decir, que yo al final de mi año proyectado, se espera que le deba al banco 110,63 en concepto de adelanto en cuenta corriente. Con esto terminamos lo que es la posición financiera segunda versión y lo requerido por este ejercicio. ¿Alguna duda con esto hasta acá? Después vamos con una comprobación, pero me interesa quedarme tranquilo de que esto se entendió. ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que no se ha entendido? Bien. Entiendo que nada. Entonces, perfecto. Gracias, Maya, por tu respuesta. Entiendo que nada, entonces vamos al cierre del ejercicio, que en verdad, a ver, lo que pedía el enunciado llega hasta acá. Ustedes con hacer esto ya están ok con los que le pedía el ejercicio. Acá el ejercicio plantea una comprobación, una comprobación que es, tengo que lograr que me coincida el déficit original, que el déficit original lo llamamos al último déficit que yo tengo en la financiera, primera versión, más el devengamiento de los intereses durante todo el adelanto en cuenta corriente. O sea, durante toda la utilización del adelanto en cuenta corriente, durante mi ejercicio proyectado, me tiene que coincidir con el saldo final de la cuenta corriente. O sea, puntualmente, una forma de comprobar que no tuve ni un baile de números o que metodológicamente fui llevando bien el ejercicio es ver el último de mis déficits, que en este caso es menos 68, sumar todos los intereses vengados en el adelanto en cuenta corriente, que en este caso son 42,63, y eso me tiene que coincidir con mi saldo de deuda al cierre con el banco, que en este caso es 110,63. Efectivamente, si hacemos 68 más 42,63, llegamos a los 110,63 que le voy a deber al banco al final del ejercicio proyectado, ¿sí? Como le digo, esto no es más que una comprobación. Ustedes con hacer hasta acá tienen el ejercicio resuelto, por así decirlo. Como decía entonces, este es un ejercicio simplificado de presupuesto. Un ejercicio de presupuesto como vamos a ver ahora en el ejercicio. Profesor, 2. perdón. Sí. Una consulta que no me quedó. O sea, siempre en el cuarto trimestre, digamos, hay que buscar cancelar, digamos. No necesariamente.
O sea, vos podés, si en este caso eventualmente en tu presupuesto financiero tenías un saldo negativo, y no ibas a tener forma de cancelar, y lo único que ibas a tener que hacer es ir registrando cómo evolucionó tu deuda con el banco. ¿Sí? O sea, hilo con lo que estaba también diciendo recién también, o sea, un ejercicio de presupuestación es mucho más largo que esto y contempla hacer los estados contables proyectados. Un estado contable proyectado va a ser el estado de situación patrimonial, donde ustedes van a tener que ir reflejando la situación patrimonial de la empresa en cada uno de los subperiodos proyectados. En ese caso, vos lo único que deberías hacer es ir marcando en tu estado de situación patrimonial proyectado cómo fue evolucionando el saldo de tu deuda con el banco, independientemente que hayas podido cancelar o no. ¿Se entendió, Juan Francisco? Sí, sí, perfecto, perfecto, gracias. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, siguiendo con esta idea, un ejercicio de presupuestación es mucho más largo y también más complejo que esto, donde nosotros generalmente partimos de programas donde proyectamos solamente cantidades para después pasar eso a términos monetarios y concluir con los estados contables proyectados. Tanto los estados contables que normalmente están en un balance, como el estado de resultado, como también estados financieros, como el presupuesto financiero, donde también de ese presupuesto financiero voy a hacer el análisis financiero de las posiciones financieras, primera y segunda versión, y concluir con un estado de fuente y usos de fondos, para ver justamente qué partidas me generaron recursos financieros y qué partidas me demandaron recursos financieros en términos contables. Eso en la presencialidad no es un ejercicio que me llevaba menos de 4 clases. Le digo como para que dimensionen que son ejercicios largos y más, y acá vuelvo a hacer hincapié en que los licenciados tanto de Administración y Economía tienen que prestar especial atención en este tema porque eh, son ejercicios largos que se ven muchos conceptos contables y concluimos con estados contables, que entiendo que son cosas que hace algunos años que no ven. A ver, voy acá con la pregunta de Urbina. Profe, o sea que siempre tengo que pagar, no, o sea, siempre tengo que pagar en el cuarto trimestre, por más que en el tercer trimestre ya tenga fondos para pagar, tengo que esperar. No. Vos tenés que pagar, o sea, vos tenés que pagar cuando puedas pagarlo. Y eventualmente nosotros, que eso lo vamos a ver en el ejercicio siguiente, donde creo que vamos a tener un superávit antes del final. O sea, pero doy el ejemplo hipotético. Nosotros supongamos que en el segundo trimestre, en mi presupuesto financiero, yo tenía un superávit de 70 pesos. Yo con ese superávit de 70 pesos me alcanzaba de sobra para poder cubrir mi saldo mínimo de caja. Y me iban a sobrar 35 pesos para poder hacer una cancelación. Lo que yo le digo que tiene que cancelar al final es que tiene que cancelar al final del trimestre. O sea, en ese caso, yo debería haber calculado primero el devengamiento de los intereses de todo ese trimestre y después plantear la cancelación. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Perfecto. El enunciado dice que se cancelan los adelantos en caso de superávit. Claro, sí, y al margen de que no lo diga el enunciado, es una premisa básica de las finanzas minimizar el costo financiero. Si yo tengo plata, ¿por qué voy a tener la plata ociosa si por otro lado el banco me está devengando intereses? No, tengo que dirigirla a cancelar la deuda y disminuir los intereses. Después, si necesito, tomaré de vuelta, pero no puedo dejar fondos ociosos, ¿sí? O sea, siempre que tengan plata para cancelar, cancelen, por premisa, tanto para finanzas como para la vida, digamos, no pagar intereses de balde. Bien. Entonces, Profe, sí. pero hay veces que se puede ocupar la plata invirtiendo en otro lado que te rinde más que pagar los Bueno, intereses. total. Sí, bueno, ahí ya entramos en otros conceptos. Hablo desde el punto de vista si tengo plata ociosa, o sea, no tenga plata en caja si tienen intereses devengándose en su contra. Obviamente, si yo me cobran una tasa del 10% y yo puedo invertir al 30%, y no, me va a convenir a veces un spread de tasa, cosa que también vamos a ver en esta materia cuando veamos el leverage o el efecto palanca, que justamente es como yo voy a ir
financiando determinadas inversiones con determinadas rentabilidades, con determinados pasivos, siempre y cuando la tasa de los pasivos esté por debajo de los rendimientos que yo obtengo, ¿sí? Pero cuando en mi comentario referido a la vida en general es que no tengan plata ociosa, no tengan plata en la caja sin generar intereses, si tienen deudas que le están generando intereses, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, creo que podemos ir a lo que es el ejercicio número 2, que como decía, es un ejercicio de presupuestación completa, ¿sí? Donde vamos a ver todo el proceso presupuestario partiendo de los programas, donde expresamos las cuestiones en cantidad, para luego ir a los presupuestos, donde pasamos esas cuestiones en términos monetarios, y finalmente yendo a los estados contables proyectados, ¿sí? Si les parece, entonces, voy a compartir el enunciado y empezamos leyendo el enunciado del ejercicio. A ver si puedo compartir directamente. No, a ver si puedo compartir la pantalla completa. No me permite. Bueno, vamos entonces a leer el enunciado. Una salvedad, este es un ejercicio de presupuestación de una empresa industrial, ¿sí? Donde vamos a tener la particularidad de tener insumos dentro que se utilizan en un proceso productivo, ¿sí? Para esto dice, una fábrica de alfajores lo contrata para realizar la proyección financiera para el próximo ejercicio, con apertura cuatrimestral. Le brinda la siguiente información. Tenemos de producción. ¿Cuánto sale hacer un alfajor? Tengo materia prima por 50 centavos, mano de obra por 30 centavos, gastos variables de fabricación por 20 centavos. Después me da un estado de situación patrimonial al 31 de diciembre. Esto es mi punto de partida, ¿sí? Este es mi estado de situación patrimonial con el que yo cerré el ejercicio anterior y sobre el cual yo voy a proyectar el ejercicio presupuestado. Y también me da un estado de resultado, ¿sí? Que el estado de resultado también me indica cómo fue el desenvolvimiento económico durante el ejercicio anterior. Avanzo con los otros ítems del enunciado. En el primero me dice que la demanda esperada para los próximos 2 años es de 70.500 cajas de alfajores por año. Las ventas, una cosa, acá dije esto del costo de un alfajor, no, es el costo de hacer una caja de alfajores, ¿sí? La unidad de medida acá va a ser cajas de alfajores. La demanda acá me lo está indicando. La demanda esperada para los próximos 2 años es de 70.500 cajas de alfajores por año. Las ventas tienen variaciones estacionales, un 20% se realiza en el primer cuatrimestre, un 50% en el segundo, un 30% en el tercero. Por otro lado, me dice que en el ejercicio anterior se vendieron 70.200 cajas de alfajores. También me dice que se estima que el precio de venta será de 2,49 para el primer cuatrimestre y de 2,70 para el segundo cuatrimestre. Se espera un aumento del 2% del precio de la materia prima en el segundo cuatrimestre. Por otro lado, también me dice que los gastos fijos no presentarán cambios. También me habla de la política de stock de materia prima, que dice que se establece que debe ser de un 25% de la producción prevista para el periodo siguiente. También me habla de la política de stock de producto terminado, que dice se cambiará la política actual, fijándose como objetivo un 15% de las ventas del periodo siguiente. Por otro lado, también dice que todas las ventas se realizarán a crédito, el periodo medio de cobranzas se ha establecido en 15 días. Acá está lo que le decía un poco en la clase anterior, que el periodo de cobranza acá viene dado, pero si no viene dado, recuerden que es una media ponderada, ¿sí? Por otro lado, también me habla que el saldo a mantener, el saldo mínimo de caja es de 5.000 pesos. También me habla que los proveedores financian las materias primas a 60 días, me está indicando mi periodo medio de pago. El resto de los gastos se pagan de contado. Por otro lado, me habla que la empresa se propone renovar equipos por 70.000 pesos en mayo y pagando al contado el 70%. El 30% restante se financia en 3 pagos cuatrimestrales iguales de capitales con un interés del 24% anual. Por otro lado, me dice que se venderán equipos en el mes de mayo que tienen un valor de origen de 50.000 pesos, amortizaciones acumuladas de 30.000 pesos y el precio de venta estimado es de 25.000 pesos. Por otro lado, me dice que el préstamo bancario que figura en el estado de situación patrimonial se tomó hace 2 años, se combina a amortizar por sistema alemán con 60 cuotas mensuales a una tasa del 15% anual, con 2 años de gracia, el primer se realizará en enero. Por otro lado, me dice que la empresa tiene autorizado un descubierto en cuenta corriente a una tasa del 3% efectivo mensual para atender sus necesidades transitorias de fondo. Los intereses se debitan cuatrimestralmente.
Por otro lado, me habla de la tasa de amortización de los bienes de uso, que es de un 15% en promedio. También me dice que los socios esperan retirar cuatrimestralmente 8.000 pesos de los resultados del periodo anterior y el resto se reinvierte en la empresa. Y también me dice que el primer cuatrimestre se deben retirar 5.000 pesos. Y por último, me habla de la tasa de impuesto a las ganancias, que es de un 30%, se paga en el mes de mayo, y se paga en el mes de mayo del año siguiente al de su devengamiento. Y con toda esta información me dice realizar el presupuesto integral de la empresa para el próximo ejercicio. Como ven, son varios los datos que me da, porque son varios los cuadros y procesos que tenemos que pasar para llegar al presupuesto integral. Dejo de compartir y voy a lo que sería la resolución y empezamos a ver eso. Muy bien. Entonces, como decíamos, tenemos el resultado o la solución de este ejercicio. Empezamos a desarrollar el presupuesto integral. Como decíamos también hace un rato, el presupuesto empieza por programas, donde yo voy a proyectar, en este caso, las cantidades que voy a comprar, las cantidades que voy a producir y las cantidades que voy a vender, las cantidades que voy a producir y las cantidades que voy a comprar en unidades físicas, ¿sí? O sea, sin hablar de plata. Acá voy a hablar de cajas de alfajores que voy a vender, cajas de alfajores que voy a producir y unidades de materia prima que voy a comprar, ¿sí? Particularidad de esto, tengo el programa de producción porque es un presupuesto de una empresa industrial. Si yo tendría el presupuesto de una empresa comercial, no tendría el programa de producción, voy a tener solamente el programa de ventas y el programa de compras, que creo que ejercicios complementarios tienen un ejercicio de presupuestación integral de una empresa comercial, donde van a ver estas particularidades. Pero bueno, como sabemos, estos son los primeros programas y vamos a empezar desarrollándolos. Primer programa de ventas. ¿Qué voy a hacer acá? Intentar proyectar cuántas cajas de alfajores voy a vender en cada uno de los cuatrimestres presupuestados. ¿Qué me dice el enunciado para esto? Me dice que la demanda esperada para los próximos 2 años es 500 cajas de alfajores por año y que tiene una distribución estacional que representa un 20% en el primer cuatrimestre, un 50% en el segundo cuatrimestre y un 30% en el tercer cuatrimestre. Entonces, si yo quiero proyectar cuánto voy a vender en cada uno de esos cuatrimestres, no tengo que hacer más que multiplicar la demanda anual esperada por el ponderador que le corresponde, ¿sí? Yo entiendo que el primer cuatrimestre voy a vender el 20% de la demanda proyectada. Entonces, el primer cuatrimestre voy a vender el 20% de 70.500. ¿Cuánto es 70.500 por 0,2 o el 20%? 14.100. Esas van a ser mis ventas del primer cuatrimestre. Pasamos al segundo cuatrimestre haciendo exactamente lo mismo, donde yo sé que en el segundo cuatrimestre voy a vender el 50% de mis ventas proyectadas. Por ende, voy a tener ventas de 35.250, que surgen de hacer 70.500 por 0,5. Profe, Sí. no sé si está tocando su micrófono o qué, pero por ahí se le va la voz, digamos. Bueno, gracias por interrumpirme. No, entiendo que si se va la voz puede ser que sean, bueno, no sé si es un problema de conectividad o del micrófono. No, es el micrófono, profesor, porque se nota como más bajo el volumen, parece como que lo tapa. Así desde hoy estamos sintiendo todo. Bien, voy a probar una cosa. Pruebo sacarme el manos libres, a ver si el micrófono en la computadora me capta mejor y si no se me escucha bien, no sé, intento con un alfiler ponérmelo más fijo, porque lo cierto es que lo tengo fijo, pero debe ser que se va alejando de mi boca y ahí se va escuchando más lejos. Pruebo a sacar manos libres. Ahí, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿O me escuchan lejos? Sí, se escucha bien, profe. Sí, profe, se lo escucha mejor. O disculpen que tenía la computadora sin audio, no escuché su respuesta. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien, profe. Se lo escucha mejor. Gracias. Bueno, entonces quedamos así entonces, solo con el micrófono de la computadora. Sí. ¿Podría poner un poquito más de zoom? Porque veo muy chiquitos los números. Muy bien. Ahí está bien, gracias. Perfecto. Bueno, mejor entonces porque la verdad los auriculares me hacen sentir incómodo. Bien, entonces vamos entonces a terminar lo que sería el programa de ventas, donde íbamos a ir cuantificando cuántas cajas de alfajores yo voy a vender por cada cuatrimestre. Estábamos en el tercer cuatrimestre que sabíamos o podíamos determinar que íbamos a vender 21.150 cajas de alfajores. ¿Cómo sabíamos eso? Porque sabíamos que
en ese cuatrimestre íbamos a vender el 30% de mi demanda anual, que a su vez sabíamos que era de 70.500. Entonces hacemos 70.500 por 0,3 y llegamos a los 21.150 cajas de alfajores que voy a vender en ese tercer cuatrimestre. Y también voy a proyectar las ventas para el primer cuatrimestre del año siguiente. Esto me va a servir después para poder determinar mi stock, porque recuerden que el stock está de acuerdo, el stock de productos terminados va a estar de acuerdo a las ventas del periodo siguiente, ¿sí? Entonces, sé que las ventas, como dice el enunciado, por los próximos 2 años van a ser de 70.500 cajas de alfajores por año y que cada año va a tener esta distribución estacional. Entonces voy a saber que las ventas en el primer cuatrimestre de mi año posterior a mi ejercicio proyectado van a volver a ser de 14.100 pesos. O eso por lo menos estoy estimando en mi presupuesto, ¿sí? Por favor, si no se entiende algo, no me detengo mucho de esto porque no lo percibo como algo muy complejo, pero si algo no se me entiende, ya sea por el micrófono o por las palabras que utilicé, me detienen y lo revisamos, ¿sí? Con esto, entonces, pudimos proyectar las cantidades de cajas de alfajores que vamos a vender en nuestro año proyectado. Y con eso hacemos lo que sería el programa de ventas. Vamos al programa de producción, donde lo que vamos a estimar acá van a ser las cantidades de alfajores que yo voy a tener que producir, tanto para poder satisfacer esta demanda de cajas de alfajores, como para poder satisfacer mis políticas de stock. En este caso me dice que yo tengo como política de stock un 15% de las ventas previstas para el periodo siguiente. Entonces, yo tengo que tener tal cuantía de producción de que tengo que abastecer al mercado en las 14.100 cajas de alfajores que me va a pedir y abastecer a mi misma política que me dice que yo voy a tener que quedarme con X cantidad de cajas de alfajores al final del cuatrimestre. ¿Cómo determinamos entonces la producción? Contrastando estas variables, ventas y stocks, de acuerdo a esta fórmula. Ventas menos existencia inicial más existencia final igual a producción. Que les recomiendo que no se memoricen esta fórmula porque es muy lógica. O sea, si yo quiero saber cuánto voy a producir, tengo que saber, bueno, yo tengo que abastecer, como decíamos recién, tanto la demanda, mis ventas, y tanto a mi política interna de stock a existencia final. Y mi producción se va a ir disminuida por mi existencia inicial. O sea, yo voy a producir lo que tengo que mandar al mercado, más lo que quiero que me quede al final, menos lo que tenía al inicio, ¿sí? Dicho en otros términos. Entonces, volviendo, sabemos que para cuantificar la producción vamos a utilizar esta fórmula de ventas menos existencia inicial más existencia final igual a producción. Entonces no hacemos más que ir completando este cuadrito de acuerdo a esta fórmula. Hacemos un cuadro con apertura cuatrimestral y lo que les sugiero es primero que, cuando lo resuelvan ustedes, primero empiecen cargando las ventas en cada uno de los cuatrimestres, ¿sí? De acuerdo a lo que sacamos en el presupuesto de venta. Después vamos a lo que sería la existencia inicial, que acá les pregunto, ¿yo de dónde puedo sacar la existencia inicial de productos terminados? ¿Yo cómo sé cuántos productos terminados, cuántas unidades de producto terminado tenía al inicio de este ejercicio? Del estado de resultados. ¿El estado de situación patrimonial? Del estado de situación patrimonial, no del estado de resultado. Bueno, El estado de situación patrimonial. Sí, perfecto, igual. Muchas gracias, Leandro y Joana, por la participación. Me parece importante para que vayamos teniendo un feedback, digamos. Esto lo saco del estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial es una foto de justamente mi situación patrimonial en un momento determinado. En este caso es al cierre del ejercicio anterior, o sea, que sería el inicio de mi ejercicio proyectado. Pero acá a su vez tenemos que tener otra cosa en cuenta. El estado de situación patrimonial me va a estar diciendo un saldo en pesos, ¿sí? Me va a estar diciendo cuánta plata yo tenía en stock, no cuántas unidades. Y yo, como estoy hablando de programas, tengo que expresar todo en cantidades, en unidades. Entonces tengo que ver de los 3.800 pesos que tenía, para eso es este cuadrito, de los 3.800 pesos que tenía como saldo de materia prima según el estado de situación patrimonial, cuánto tengo en cantidades. Y para eso tengo que ver cuánto es el costo de producción unitario, que lo podemos saber de acuerdo a este cuadrito. El mismo enunciado me decía que yo tengo de costo de producción 50 centavos de materia prima, 30 centavos de mano de obra y 20 centavos de otros costos variables de producción. Es decir, que si yo sumo todos los costos de producción, llego a un costo de producción total de 1 peso. O sea, acá se da la particularidad de que como mi costo de producción es 1 peso,
me va a coincidir nominalmente estos 3.800 con los 3.800 pesos que tenía el estado de situación patrimonial. Pero ustedes tienen que saber que son cosas diferentes, ¿sí? En el estado de situación patrimonial tengo pesos y acá tengo cantidades. Si eventualmente mi costo de producción no era de 1 peso, sino que era de 2 pesos, yo voy a tener, si quiere, el doble, ¿sí? O sea, voy a tener en plata, la mitad, voy a tener en plata 3.800 pesos, cantidades no van a implicar 3.800 unidades, ¿se entiende? Yo tengo que depurar el componente de costo, ¿sí? O sea, tengo que expresarlo en cantidades, si quieren de otra forma, dividiendo el saldo en plata dividido el costo unitario, para llegar a saber cuántas cantidades yo tenía al inicio. ¿Se entendió esto? Por el chat nomás si quieren. Sí, se entendió. Sí, profe, se entiende. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, una vez que determiné mi saldo inicial, tengo que determinar mi saldo final. ¿Cómo sé mi saldo final? De acuerdo a mi política de stock de producto terminado. ¿Qué me decía mi política de stock de producto terminado? Que la misma va a ser igual al 15% de las ventas previstas para el periodo siguiente. Entonces tengo que ver cuántas son las ventas previstas para el próximo cuatrimestre, perdón. 35.250. Tengo que calcular el 15% de estos 35.250 para sacar mi existencia final, mi stock al cierre. Hago eso, hago 35.250 por 0,15 y llego a las 5.288 unidades que voy a prever terminar como existencia final. Y contrastando, como decíamos, o aplicando la fórmula de ventas menos existencia inicial más existencia final, cuantifico la producción. Yo sé que en el primer cuatrimestre voy a producir 15.588 unidades para poder satisfacer mi demanda y mi política de stock, ¿sí? Una vez que está esto claro, se vuelve más mecánico, si se quiere. Lo cual lo vamos a ver cuando analicemos el segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre también parto de las ventas para poder llegar a determinar mi producción. Aplicando la misma fórmula, ventas menos existencia inicial más existencia final. ¿Cuánto van a ser las ventas? Como lo veíamos en nuestro presupuesto de venta, 35.250. ¿Cuánto va a ser mi existencia inicial? En este caso la voy a tener plasmada en la existencia final del cuatrimestre anterior. El cuatrimestre anterior con 5.288 cajas de alfajores que van a explicar o van a implicar mi existencia inicial en este cuatrimestre. Es así que tengo existencia inicial de 5.288 unidades. Y la existencia final, la hora de vuelta, la voy a tener contemplada de acuerdo a las ventas que tengo proyectadas para el próximo cuatrimestre. En este caso tengo ventas proyectadas por 21.150, entonces no hago más que calcular el 15% de esos 21.150 para poder cuantificar mi existencia final. ¿Por qué? Porque mi política de stock de producto terminado es del 15% de las ventas del periodo siguiente, ¿sí? Entonces, una vez que cuantifique mi existencia final, como decíamos, haciendo el 15% de las ventas del periodo siguiente, puedo o estoy en condiciones de cuantificar mi producción haciendo ventas, 35.250, menos existencia final, que sería menos 5.288, más existencia final, 3.173. Es así que cuantifico la producción para el segundo cuatrimestre en 33.135 cajas de alfajores. Y como decía, esto ya es un proceso más mecánico para los próximos cuatrimestres, donde paso al tercer cuatrimestre, donde tengo unas ventas proyectadas de acuerdo a mi programa de ventas por 21.150 cajas de alfajores, donde voy a tener una existencia final de 3.173, de acuerdo a la existencia final del cuatrimestre anterior, y voy a tener una existencia final de 2.115, de acuerdo a las ventas del próximo cuatrimestre y mi política de stocks. O sea, hago el 15% de los 14.100 las 14.100 cajas de alfajores que tenía proyectado vender en el próximo cuatrimestre para poder estimar mi existencia final. Y una vez que tengo cuantificadas las ventas, la existencia inicial y la existencia final, puedo cuantificar la producción haciendo ventas, 21.150, menos existencia inicial, es decir, menos 3.173, más existencia final, es decir, más 2.115. Llego así a una producción de 20.092. Y al igual que con las ventas, vamos a también cuantificar la producción del primer cuatrimestre del año siguiente porque va a ser un dato que nos va a servir después cuando tenga que proyectar mis compras, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Partiendo de las ventas, que también las sacamos de nuestro programa de producción, de 14.100, a las cuales les tengo que restar mi existencia inicial, que va a ser igual a la existencia final del cuatrimestre anterior, es decir, menos 2.115, y le tengo que sumar la existencia final, que va a ser igual a la existencia final del primer
del primer periodo, porque mi programa de ventas va a seguir evolucionando con la misma estacionalidad. Entonces va a terminar sacando el 15% de 35.250. ¿Eso cuánto me va a dar? 5.288 cajas de alfajores. Y una vez que tengo todas las variables, puedo cuantificar la producción, haciendo 14.100 menos 2.115 más 5.288, que sería ventas menos existencia inicial más existencia final. Cuantificamos producción para el primer cuatrimestre del ejercicio posterior a mi año presupuestado en 17.273 cajas de alfajores, ¿sí? ¿Se entendió esto? Por favor, por el chat nomás, con que me respondan ya me quedo tranquilo. Sí, profe. Sí, profe, ahí se entendió. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Profe, una consulta. ¿De Bien. dónde sacó los costos unitarios de producción? El 0,50, 0,30, 0,20. Perfecto. Del mismo enunciado. El mismo enunciado, viste que tiene un primer párrafo que nos habla de que nos piden que hagamos el presupuesto, y después dice, perdón, después dice costo de producción unitario. Y ahí me dice materia prima, 50 centavos, mano de obra, 30 centavos, gastos variables de fabricación, 20 centavos. En la página 4 está al principio, o sea, están los dos ejercicios y al final está el ejercicio 2 y ahí dice. Ya encontré, gracias. Perfecto, Gabriela. Bien. Vamos entonces con el programa de compras, que va a seguir una lógica similar al programa de producción. ¿En qué sentido? De que yo tengo que cuantificar mis compras, en este caso de materia prima, partiendo de la demanda de materia prima que me va a implicar la producción, y mi política de stock de materia prima, ¿sí? Y acá, bueno, dejé un comentario para que tengamos en cuenta una cuestión. Acá hablamos de producción, tenemos que tener en cuenta las unidades de medida que yo estoy tomando, ¿sí? En mi programa de producción, esta producción está en productos terminados, ¿sí? En cantidad de cajas alfajores, ¿sí? En cambio, cuando yo estoy en el programa de compras, esta producción está en materias primas, ¿sí? Y si se quiere, está en cantidad de materia prima para satisfacer a mi necesidad de producción. En este caso se da, como lo dejo en este comentario, se da que yo tengo una relación 1 a 1. Yo necesito una unidad de materia prima para hacer una unidad de producto terminado. Por eso nominalmente me coinciden estos valores. Pero no siempre es así. Yo, no sé, hagamos de cuenta de que, no sé, tengo una materia prima de agua y ese agua se manifiesta en litros. Y yo necesito 2 litros de agua para hacer una unidad de producto terminado. Entonces, nominalmente no van a ser estos iguales, ¿sí? Este va a ser el doble que este. ¿Se entiende? Cuando estamos en el programa de producción, en esta fila de producción, yo tengo que cargar las unidades de materia prima que me demanda hacer las cantidades que proyecté producir en mi programa de producción. ¿Se entiende o está muy enredado este tema? O sea, puntualmente acá yo necesito 15.158 unidades de materia prima para producir 15.158, perdón, 15.588 unidades de materia prima para producir 15.588 cajas de alfajores. ¿Por qué? Porque se da la relación de una unidad de materia prima para una unidad de producto terminado. Pero si esta relación no fuera lineal de 1 a 1, estos números no me van a coincidir nominalmente. ¿Se entiende? Hago esta salvedad porque por ahí en exámenes aparecen estos otros supuestos y entran por ahí en colapso, digamos. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe, se entiende perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, en este caso, como decíamos, en la fila de producción, yo tengo que cargar las unidades de materia prima que me va a demandar producir las unidades de producto terminado que llegué a contemplar en mi programa de producción, ¿sí? Y contrastando esas unidades de materia prima de producción con mis políticas de existencia, voy a cuantificar las compras, ¿cómo? Haciendo producción menos existencia inicial más existencia final. ¿Cómo calculo mis existencias? De acuerdo a mi política de stock de materias primas, que me dice que va a ser igual a un 25% de la producción estimada del periodo siguiente, ¿sí? O sea, puntualmente, si yo en el segundo cuatrimestre proyectaba producir 33.135 unidades de caja de alfajores, yo voy a tener
un stock final de materia prima equivalente al 25% de las unidades que me demanden, ¿sí? En este caso, un 25% de las 33.135. Bueno, sabiendo esto, vamos a intentar cuantificar las compras del primer cuatrimestre, haciendo producción, como sabíamos, igual a 15.100, la tengo con 100, 15.588, menos existencia inicial, que acá tenemos una situación similar a la del cuadro anterior, porque teníamos que partir del saldo que me arroja el estado de situación patrimonial. Pero fíjense lo que pasa acá. El estado de situación patrimonial me da un saldo de 3.800 pesos, pero yo tengo que expresar esto en cantidades. Y yo sé que el costo unitario de mi materia prima, que también me lo dice el enunciado, es de 50 centavos. Entonces, ¿cuántas unidades de materia prima voy a tener? 3.800 dividido 0,50. Es decir, que yo voy a iniciar este ejercicio con 7.600 unidades de materia prima, ¿sí? Esto está en cantidades. Cuando lo que yo veo en mi estado de situación patrimonial está en pesos. Tengo que dividirlo por su costo unitario para pasarlo a cantidades y ahí poder utilizar este dato, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, puedo cuantificar mi existencia inicial. Sabiendo también mi política de stock y mi producción para el periodo siguiente, puedo cuantificar mi existencia final haciendo el 25% de 33.135, lo cual es igual a 8.284. Y ahí no tengo más que aplicar mi fórmula de producción menos existencia inicial más existencia final. Producción 15.588 menos existencia inicial menos 7.600 más existencia final 8.284. Es decir, que una producción de 16.272, llego a compras de 16.272 unidades de materia prima. O sea, puntualmente voy a necesitar comprar 16.272 unidades de materia prima para poder satisfacer mis necesidades de producción y mis políticas de stock, ¿sí? ¿Se entendió esto? Si me responden, así ya avanzo más rápido con los otros que sigue la misma lógica, digamos. ¿Alguna duda? Sí, profe. No, profe, ninguna. Profe, yo tengo una duda. Sí, Yo Ezequiel. me quedé, no sé si está en el dato del ejercicio, las unidades de materia prima, porque es 1 las unidades de materia prima y la producción también es 1. O sea, para que me dé la producción lo mismo que en el programa de producción. Exacto, es por el costo. O sea, en este caso, no, en verdad no es por el costo, perdón, entendí mal la pregunta. ¿Por qué se da la relación de 1 a 1? Porque no te dice nada que indique lo contrario, básicamente. O sea, no recuerdo si el enunciado explícitamente dice que se demanda una unidad de materia prima para producir una unidad de producto terminado. Cuando no te dice lo contrario, vos contemplá esto, porque se entiende que tampoco te está implicando, tampoco te está diciendo qué unidad de medida estás tomando de materia prima. No te habla si esto es 1 gramo, una bolsa, una caja, ¿me explico? O sea... Ok, sí. Perfecto. Bien. Se entiende entonces que acá la materia prima está en una unidad de producto terminado. Avanzamos entonces con lo que sería la cuantificación de las compras del segundo cuatrimestre, donde vamos a partimos de la producción, que va a salir de nuestro programa de producción de 33.135, menos existencia inicial, que va a ser igual a la existencia final del cuatrimestre anterior, de menos 8.284, más existencia final, que sabemos que va a ser equivalente al 25% de la producción prevista para el periodo siguiente. En este caso va a ser el 25% de los 20.092, de las 20.092 cajas alfajores que preveía producir. Entonces, sabiendo el dato de la producción menos existencia inicial más existencia final, puedo cuantificar las compras, haciendo 33.135 producción, menos existencia inicial, menos 8.284, más existencia final, más 5.023. Cuantificamos las compras así en 29.874 unidades de prima, ¿sí? Pasamos a lo que sería el tercer cuatrimestre, donde partimos nuevamente de la producción, la cuantificamos en nuestro programa de producción por 20.092 unidades de producto terminado. En este caso me va a demandar 20.092 unidades de materia prima. Le restamos la existencia inicial, que va a ser la existencia final de mi periodo anterior, de mi cuatrimestre anterior, es decir, menos 5.023, y le sumamos la existencia final, que va a ser igual a al 25% de la producción que tuvimos prevista para el periodo siguiente, ¿sí? Es así que este 25% de los 17.223 me va a implicar una existencia final de 4.318 unidades de materia prima.
Y contrastando lo que sería la producción menos la existencia inicial más la existencia final, cuantificamos las compras en 19.387 unidades de materia prima. Y finalmente, un segundo. Y finalmente, solo nos resta cuantificar las compras del último de los cuatrimestres, aplicando exactamente la misma fórmula. Producción, en este caso sabíamos que va a ser de 17.273, de acuerdo a lo que cuantificamos en nuestro cuadro de producción, menos existencia inicial, que sabemos que va a ser igual a la existencia final del periodo anterior, más existencia final, que va a ser igual a la existencia final del primer cuatrimestre, porque recuerden que se repite la dinámica de la demanda. Entonces, haciendo producción menos existencia inicial más existencia final, llegamos a cuantificar las compras del primer cuatrimestre del año posterior al que estoy presupuestando. ¿Ven? O sea, es una lógica bastante similar a lo que hacemos en el programa de producción, nada más que hay que tener en cuenta determinadas cuestiones, como esto de lo que les digo, de las unidades de medida, que en este caso está fácil porque es una relación 1 a 1, siempre tienen que tener en cuenta que generalmente el saldo al inicio lo van a sacar del estado de situación patrimonial, y tengan en cuenta que eso está en pesos, y acá al estar en programas tenemos que hablar de unidades físicas, entonces tenemos que dividir, en el caso del programa de producción, por el costo de producción total, y en el caso de la materia prima, por el costo unitario de la materia prima, para pasarlo a cantidades y así poder cuantificar la existencia inicial en cantidades. Y después no es más que aplicar las fórmulas, en un caso parte de las ventas y en otro caso parte de la producción, ¿sí? Con esto cerraríamos lo que son los programas. O sea, nosotros estamos proyectando, como decíamos, las cantidades que vamos a vender, las cantidades que vamos a producir para poder satisfacer estas ventas y mi política de stock, y las cantidades que voy a comprar para poder satisfacer esta producción y también mis políticas de stock. ¿Alguna duda con esto antes de pasar a los presupuestos? Voy al chat. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí se entiende? Bien. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, muchas gracias por sus devoluciones. Pasamos entonces con lo que son los presupuestos. Como hablamos, en los presupuestos vamos a empezar a pasar esto que estábamos hablando de cantidades, unidades físicas, a plata, ¿sí? En términos monetarios, ¿sí? Y para eso vamos a empezar con el presupuesto de ventas, que el presupuesto de ventas no va a ser más que proyectar las ventas que yo proyecté tener en mi programa de ventas, pero en términos monetarios. Y esta va a ser la base de cálculo después para hacer mi estado de resultado proyectado. Acá ya estoy hablando de ventas en términos de plata. Le quería poner signo plata, pero como dice Zoom se me desconfigura. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder pasar las ventas a términos de plata? Primero tener en claro qué precio voy a tener en cada uno de los subperiodos de mi ejercicio proyectado. En este caso, el enunciado me dice que voy a tener un precio de 2,49 por caja de alfajor en el primer cuatrimestre, y después, a partir del segundo cuatrimestre, el precio va a subir a 2,70, ¿sí? Entonces no tengo que hacer más que multiplicar las cantidades que proyecté vender en mi programa de producción por el precio de las mismas. Puntualmente, yo sabía que en el programa de ventas, no de producción. Yo sabía que en el programa de ventas proyecté vender 14.100 cajas de alfajores en el primer cuatrimestre, entonces no hago más que hacer 14.100 por 2,49 pesos, y llego a que voy a vender 35.109 pesos. Acá ya hablamos de pesos de venta. 35.109 pesos de venta para el primer cuatrimestre. Y después de acá en adelante es bastante, o sea, todo este cuadro es bastante sencillo, es multiplicar las cantidades de venta, la tengo en producción, las cantidades de venta que proyecté tener en mi programa de ventas por el precio de venta de cada uno de los periodos. En el segundo cuatrimestre nosotros habíamos proyectado vender 35.250, entonces hacemos 35.250 cajas de alfajores por 2,70, llegamos a ventas proyectadas por 95.175 pesos. Ventas proyectadas en el segundo cuatrimestre por 95.175 pesos. Y hacemos lo mismo en el tercer cuatrimestre. Proyectábamos vender 21.150 cajas de alfajores a un precio de 2,70, entonces no hacemos más que multiplicar 21.150 por 2,70 para cuantificar las ventas en 57.105 pesos.
Y la particularidad que tiene esto también, o sea, que tiene este cuadro, es que lo totalizamos para saber cuáles van a ser las ventas totales proyectadas en pesos, ¿sí? Yo voy a proyectar vender en mi ejercicio presupuestado 187.389 pesos de ventas, ¿sí? En cajas de alfajores, ¿sí? Superado este presupuesto, por favor, si no se entiende, me hablan y lo explicamos, lo explico en otros términos, pero no me detengo acá porque me parece bastante sencillo. Pasamos a lo que es el presupuesto de compras, que sigue exactamente la misma lógica, pero nada más que en vez de partir del programa de compras, voy a partir del programa de ventas. Y en vez de multiplicar por el precio de venta de mis productos, voy a multiplicar por el costo de mi materia prima, ¿sí? El mismo enunciado me dice que la materia prima al inicio vale 50 centavos y que se proyecta un incremento del 2% a partir del segundo cuatrimestre. Entonces, sé que el primer cuatrimestre me va a salir 50 centavos, que en el segundo cuatrimestre me va a salir 0,50 por 1,02. Sería incrementar ese 2%. Llego así a los 0,51 centavos de costo de materia prima para el segundo cuatrimestre y va a ser el costo que se va a mantener al tercer cuatrimestre. Una vez que tengo claro los costos de mi materia prima para cada uno de los cuatrimestres, no tengo que hacer más que multiplicar las compras que proyecté tener en mi programa de compras por su costo unitario. En el primer cuatrimestre proyecté comprar 16.272 unidades de materia prima a un costo unitario de 50 centavos, entonces hago 16.272 por 0,5 y proyecto comprar 8.136 pesos, ¿sí? Acá estoy hablando ya de pesos de compra para el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre hago exactamente lo mismo, donde proyectaba comprar 29.874 unidades de materia prima, pero esta vez el costo es de 51 centavos. Entonces, si yo quiero proyectar mis compras en términos monetarios, en plata, tengo que hacer 29.874 por 0,51 para llegar a los 15.236 pesos de compras que proyecto tener para el segundo cuatrimestre. Y finalmente, en el tercer cuatrimestre, tengo que hacer exactamente a partir de las 19.387 unidades de materia prima que proyectaba comprar en el tercer cuatrimestre de mi programa de producción, las multiplico por los 51 centavos que van a valer cada unidad de materia prima en ese tercer cuatrimestre, para llegar a los 9.887 pesos de compras que proyecto tener en ese cuatrimestre, en el tercer cuatrimestre. Y finalmente, totalizando las compras que proyecto tener en el primero, en el segundo, en el tercer cuatrimestre, llego al total de compras que espero tener en mi año presupuestado, las cuales son igual a 33.259 pesos, ¿sí? Este dato después me va a servir para determinar el costo de venta, aplicando una fórmula de existencia final más compras menos existencia inicial más compras menos existencia final. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese presupuesto. Pero bueno, con esto terminamos de cuantificar en términos monetarios tanto nuestras ventas como nuestras compras. Y acá la cosa se pone un poquito más interesante porque vamos a cuantificar nuestra producción, teniendo en cuenta que tenemos un cambio de los costos de la materia prima en el medio de mi ejercicio proyectado, lo cual me va a implicar tener alguna particularidad a tener en cuenta, ¿sí? Antes de avanzar con esto, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, entiendo que no. Vamos entonces a cuantificar la producción. Cuantificar el costo de producción, en verdad. El objetivo final de este cuadro es poder cuantificar tanto la producción en términos totales como el costo unitario. Y digo más, es tal vez más importante saber el costo unitario de producción para la utilidad del dato a posteriori. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar tomando el dato de unidades producidas. ¿De dónde saco el dato de las unidades producidas? Díganme ustedes, por favor, algún valiente. Del programa de producción. ¿Del programa De producción. Perfecto. Del programa de producción, yo ahí voy a tener las unidades que proyecto producir en cada uno de los periodos. Y en función de eso, yo voy a decir, bueno, ahora lo que me interesa saber es cuánto voy a gastar para producir, en este caso, para producir estas 15.588 cajas de alfajores, cuánto voy a gastar de plata en materia prima, en mano de obra directa y en gastos variables de fabricación. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Ir multiplicando las cantidades producidas por el costo unitario de cada uno de estos elementos. Lo teníamos al cuadrito acá,
Sabíamos que la materia prima tenía un costo de 50 centavos, la mano de obra de 30 centavos y los gastos variables de fabricación de 20 centavos por caja de alfajor. Entonces no tengo que hacer más que ir multiplicando las cantidades por cada uno de estos costos. O sea, puntualmente, ¿cuánto voy a gastar de materia prima en el primer cuatrimestre? Hago 15.158 por 0,50 para llegar a los 7.794 pesos que pienso gastar de materia prima en cada uno de estos elementos, ¿sí? O sea, en cada uno de los cuatrimestres voy a ir multiplicando las cantidades de producción por el costo unitario para llegar al gasto que yo tendría en materia prima para poder producir estas unidades. Puntualmente yo sé que para producir las 15.588 cajas de alfajores voy a gastar 7.794 pesos en materia prima. Hago lo mismo con la mano de obra directa, donde sabía que iba a tener un costo unitario de 30 centavos, entonces no más que multiplicar las 15.588 unidades por 0,30 para llegar a los 4.676 pesos de mano de obra directa que voy a gastar para producirla. Y finalmente los gastos variables de fabricación, donde sé que tengo un costo unitario de 20 centavos, entonces no hago más que multiplicarlos 15.588 unidades de producción por 0,2, o sea, por el costo unitario, para llegar a los 3.118 pesos de gastos variables de fabricación. Una vez que tengo cuantificado cuánto voy a gastar en cada uno de mis factores de producción, tengo que totalizarlos. En este caso, los totalizo y llego a un costo total de 15.588 pesos. Y contrastando el costo total de producción con las unidades a producir, llego al costo unitario. En este caso sabíamos que el costo es igual a 1 y no hacemos más que confirmarlo. Hacemos costo total de producción, 15.588, lo contrasto con las cantidades a producir, 15.588, llego a un costo de producción de 1 peso. ¿Sí? Ahora, pasamos al segundo cuatrimestre, donde la cosa acá ya toma otro color porque tenemos un cambio en el costo de la materia prima. Entonces, de todo lo que yo proyecté producir en ese cuatrimestre, que puntualmente son 33.135 cajas de alfajores, yo sé que una parte de esas cajas de alfajores la voy a producir a una materia prima que me salió 50 centavos. Pero otra parte la voy a producir ya a un costo nuevo, a 51 centavos. De la conjunción de esos dos voy a ir sacando el costo de producción de mi cuatrimestre. Puntualmente lo puedo dividir en lote 1 y lote 2. O sea, yo sé que voy a tener un primer lote de producción donde voy a producir la parte de mis cajas de alfajores utilizando materia prima que me costó 50 centavos. Pero después voy a tener otro lote de producción donde voy a terminar de producir mis necesidades de producción a un costo de materia prima de 51 centavos. Ahora, ¿yo cómo sé de las 33.135 cajas de alfajores que tenía de producir, cuánto voy a producir a un costo de 50 centavos y cuánto voy a producir a un costo de 51 centavos? ¿Alguien se anima a decirlo? Lo que se le venga a la cabeza. Bien, nadie se anima. Puntualmente yo sé que en mi existencia final, vamos acá que tenía, en mi existencia final del programa de compras, yo voy a saber con cuántas unidades de materia prima me quedé al final del segundo cuatrimestre o al inicio al final del primer cuatrimestre o al inicio del segundo cuatrimestre. O sea, puntualmente, ¿qué me está diciendo el programa de compras acá? Que yo termino este primer cuatrimestre y empiezo este segundo cuatrimestre con 8.284 unidades de materia prima. Quiere decir que de todo mi lote de producción del segundo cuatrimestre, yo las primeras 8.284 unidades las voy a producir a un costo de materia prima de 50 centavos. Y el resto ya a un costo de 51, ¿sí? Para que quede más claro, intenté armar este cuadrito donde yo digo, mi producción total es de 33.135 cajas de alfajores, de las cuales yo las primeras 8.284, como decía recién, la voy a producir a un costo de 50, y el resto, que sale a hacer la diferencia, un segundito termino, lo voy a producir a un costo de 51 centavos. ¿De dónde saco ese primer lote? Como dice acá, de la existencia inicial del programa de compras. Bien, ¿alguien tenía una pregunta? O escuché un micrófono ahí que se desilenció, no sé si fue... No, profe, sería que los 8.284
sale la existencia final que había quedado en el primer cuatrimestre, sería. Claro, exacto, sale de la Por eso, existencia. por eso va a estar evaluado 0,50. Exacto, exacto. Es lo que te quedó de esas compras que hiciste en el cuatrimestre a 50 centavos. Te quedaron 8.284 unidades. Perfecto, quiere decir que las primeras 8.284 unidades de producto terminado las va a producir a un costo de 50. El resto ya va a 51. ¿Se entendió esto? Por favor, acá sí respondan en el chat porque entiendo que no es algo tan sencillo como las cosas anteriores. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por las devoluciones. Entonces, una vez que tenemos claro esto, que yo de las 30, como decía, de las 33.135 cajas de alfajores que voy a producir en el segundo cuatrimestre, voy a producir 8.284 con una materia prima de 50 centavos y el resto, que vendría a implicar 24.851 con un costo de materia prima de 51 centavos, no hago más que desdoblar toda mi producción en estos dos lotes. Tengo un primer lote de 8.284, en los cuales voy a gastar 4.142 pesos en materia prima, haciendo 8.284 por 0,5, que es lo que me salió la materia prima en ese cuatrimestre. Después voy a gastar 2.485 pesos en concepto de mano de obra, que surge a ser 8.284 por los 30 centavos que me salía la mano de obra por unidad. Y 1.657 pesos en costos variables de fabricación, que surge a ser los 8.284 cajas de alfajores que voy a producir en este primer lote por el costo de 20 centavos de cada caja de alfajor en concepto de gastos variables de fabricación. Una vez que tengo esto cuantificado, totalizo el total de gastos de producción, llego a 8.284 y contrasto el gasto total de producción o el costo total de producción con las unidades a producir, para llegar al costo unitario de producción, que confirmamos que sigue siendo de 1 peso, porque recuerden que acá todavía no estoy contemplando el incremento de la materia prima. Ahora, cuando pase a analizar el segundo lote de producción, que ya lo voy a hacer con una materia prima de 51 centavos, vamos a ver que el costo total de producción me va a variar y el costo unitario también. Puntualmente, yo, por lo que vimos recién, sabía que este segundo lote de producción va a constar de 24.851 unidades, que las voy a producir con una materia prima que me va a salir 51 centavos. Entonces, para saber cuánto voy a gastar en concepto de materia prima, tengo que hacer 24.851 por 0,51. Llego así a 12.674 pesos de materia prima. Hago lo mismo con la mano de obra directa, haciendo 24.851 por su costo unitario de 30 centavos y llego a 7.455 pesos en concepto de mano de obra directa. Y finalmente hago lo mismo con los costos variables de fabricación, haciendo 24.851 por 0,20 centavos, que es su costo unitario, para llegar al costo total de costo variable de fabricación de 4.970. Una vez que tengo cada uno de estos costos cuantificados, los sumo y llego al costo total de producción para hacer este segundo lote. Y sé que para hacer este segundo lote de 24.851 unidades, voy a gastar 25.099 pesos. Y haciendo 25.099 dividido 24.851, llego a mi costo unitario de producción, que vemos que se incrementó en 1 centavo. O sea, puntualmente el hecho de que mi materia prima se haya incrementado en 1 centavo hizo que mi costo de producción también se incremente en 1 centavo, ¿sí? Y finalmente, vamos al análisis del tercer cuatrimestre. Acá la cosa vuelve a estar más fácil porque no tengo cambios en el costo de la materia prima. Yo sé que toda la materia prima que utilicé en este cuatrimestre ya me salió 51 centavos. Entonces no tengo que hacer más que cuantificarla en términos monetarios haciendo los 20.092 unidades de producto terminado que proyectaba realizar en el tercer cuatrimestre por el costo unitario de la materia prima de 51 centavos, llegando a materia prima de 10.247. Lo mismo hago con la mano de obra directa, haciendo 20.092 por 0,3 o 30 centavos, que sería el costo unitario de la mano de obra directa. Llego así a un gasto total de mano de obra directa de 6.028. Y finalmente, con los gastos variables de fabricación, hago lo mismo haciendo las 20.092 unidades que proyectaba producir por el costo unitario de los gastos variables de fabricación de 20 centavos. Llego así a gastos variables de fabricación en un total de 4.018. Sumo los 3 ítems de costo o los 3 componentes de mi costo de producción,
materia prima, más mano de obra directa, más gasto variable de fabricación, y llego al costo total de producción de 20.293. Y dividido el costo total de producción por las unidades que voy a producir, llego al costo unitario, que sigue estando en $1.01. Esto lo dejé también acá en este cuadrito para que quede claro, ¿sí? Cómo sale el costo unitario de producción. Ya son las 26, así que si les parece les propongo cortar acá y la clase que viene, que sería el lunes, seguimos. Antes de cortar, les pregunto, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud con esto que hayamos visto? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, todo perfecto. Se entendió, profe. ¿Dónde sube esta solución, profe? A ver, mi idea es subirlas... Ah, perdón, sí, es el lunes, el viernes de clase, perdón. La próxima clase es el viernes 26. Muchas gracias, Juan Pablo y Milagros, por corregirme porque me estaba por mandar un moco. Sí, la próxima clase es el viernes. Mi idea es pasar las soluciones una vez que vayamos desarrollando el ejercicio, ¿sí? Lo que sí voy a pasar ya es el video con todo lo que nos hasta acá, ¿sí? Eso sí, ya corto la grabación, si les parece la corto ya. Y